Ya estamos. Estaba pensando porque, digamos, ante la amenaza de las elecciones próximas en el Perú, ¿no? La situación con estos partidos así de tinte autoritario, tipo lo de Antauro Humala, como viene también apareciendo Urresti, ¿no? Es algo que las élites en el Perú muchas veces han reclamado, que quieren una mano dura, alguien autoritario. De repente no de ese lado, ¿no? Pero ya como que han alimentado cierto monstruo, pues que ya cuando es que empieza a crecer ya no lo puedes controlar tú. Pero siento que ahora, ante el miedo de eso, empieza a pasar algo que suele pasar mucho con las élites en el Perú, que es que empiezan a ver con menos antipatía a los partidos asociados a la corrupción, ¿no? Como poner un ejemplo, Keiko Fujimori. O sea, si llega mañana Keiko y se enfrenta a Urresti o a Antauro, estoy seguro que la discusión se va a terminar bien rápido, la gente, ¿no? Entonces, y eso me hace pensar que porque ya habiéndolo visto antes, que en el Perú tal vez los liberales que tenemos, ¿no? O muchos de los liberales que tenemos, tienen como cierta permisividad ante la corrupción que tal vez, pienso yo, se la atribuyan como a una manifestación de nuestra sociedad a través de simplemente las leyes del mercado y que eventualmente con el desarrollo ese tipo de corrupción se iría sola, ¿no? Creo, a veces pienso que por eso es que siento que muchas veces son permisivos. En el comercio, por ejemplo, en otros grupos que a veces han tomado posición en favor de propuestas que garantizan, entre comillas, la continuidad del modelo, pero no amenazan, no sé, pues sus billeteras, la hegemonía. No me parece del todo descabellado, pero no sé cómo lo ves tú. Bueno, primero me llamó la atención que empezaras diciendo la amenaza de las elecciones, Son una amenaza. porque son una amenaza. Cada 5 años pasa lo que estabas diciendo, de que vamos a llegar a un escenario totalmente incierto, donde no vamos a saber quién realmente va a perfilarse hacia la segunda vuelta, probablemente hasta febrero, marzo, ¿no? Muy tardíamente y con mucho miedo de que sea para la élite, ¿no? De que mucho miedo de que sea alguien tipo un radical, alguien que quiera constitución nueva o simplemente cambiar el modelo como ha venido funcionando, que ponga simplemente en duda, ¿no? Esto. Y en cuanto a la corrupción, yo creo que más bien no sé si es la idea de que eventualmente va a pasar o incluso la idea de que es un costo, ¿no? Es un costo con el que hay que convivir probablemente a cambio eh, de ciertos beneficios, de ciertas características del régimen, ¿no? O sea, hoy día se ha vuelto explícito, pero me imagino que todo el mundo que ha estado navegando esas aguas los últimos 20 años ha sido eso. Ha sido, y lo estamos viendo, todos los presidentes tienen algún tipo de acusación, están envueltos en algún problema. Si empieza ahí arriba, eso permea hacia abajo y ya es va a terminar definiendo probablemente estos 20 años en los que un poco nos enorgullecíamos de este nuevo Perú democrático, que progresaba, que crecía, no necesariamente se desarrollaba, pero que crecía bastante. Y había mucho de vista gorda, hacerse la vista gorda de lo que estaba realmente sucediendo en términos de la corrupción, ¿no? Eh, y eso ha reventado pues, en los últimos 2, 3 años, ¿no? Estaba pensando justo, no lo llegué, me compré el libro y lo dejé en mi oficina justo en marzo, y entonces no tuve acceso a él hasta que me lo acaban de mandar de nuevo, el libro de Historia de la Corrupción, que salió hace un tiempo y ha sido uno de los libros más vendidos. eh, Tiene una actualización, tiene una actualización sí, y luego, ¿no? Una reedición con cierta actualización, ¿no? Y después va por falleció. su tercera edición, creo. O sea, ha sido una cosa como que diciendo. Y es una narrativa histórica, ¿no? Como te digo, no lo he podido leerse. eh, He leído varios acerca de él, he visto el índice, entonces es una paso básicamente cuán corruptos somos desde la colonia en adelante, ¿no? Es impresionante. Yo lo he leído, no lo he terminado, he leído varios pasajes porque como es un Ya,
histórico, hay momentos donde te provoca saltar, ¿no? En el Claro. tiempo. Y es gracioso porque siempre digo eso, que cuando lees ese libro, a mí me hace pensar mucho sobre la palabra corrupción, porque uno entiende la corrupción como algo que o sea, como algo que alguna vez fue derecho y se desvía, se corrompe, ¿no? Se pervierte. Es Y, verdad. y cuando lees ese libro, no pareciera que hubiese habido un camino no corrupto, o sea, ¿me entiendes? Del cual hubiéramos partido. Parece que Más siempre bien es fue así. una competencia es un ranking de gobiernos en función de cuál fue el más corrupto, ¿no? Una cosa así. Creo que algunas de las conclusiones que salieron, o de cómo se vendió el libro, es, mira, no, Velasco era un súper corrupto, no, Alan García, o no, ¿quién Fujimori? Como que la tensión es, no si es que como tú dices hubo un momento en el que nos corrompimos, sino más bien quién gana, quién lidera la estadística, ¿no? Sí, sí, Entonces, y es lo que ha pasado, creo que nos lo pretendimos que no existía en estos últimos 20 años, porque un poco venía en oposición a lo que habíamos vivido en los 90, que supuestamente era el gran régimen corrupto, lo que venía después era un poco lo contrario y terminó siendo pues simplemente una continuación, ¿no? Hay una tesis interesante de Martín Tanaka que yo cada vez he ido tratando de comprender un poco, o sea, he estado te entiendo un poco mejor. Decía siempre él que no había habido realmente un cambio de régimen tras la caída de Fujimori, ¿no? Si lo ves en términos estrictamente políticos, bueno, pasamos de un autoritarismo a una democracia, a un autoritarismo competitivo, como dice Steve Levitsky, hacia una democracia, pero en términos de régimen económico no cambia mucho y en cambio, en términos de modalidades de corrupción, resulta que tampoco, ¿no? Entonces, hemos había una continuidad en ciertas prácticas, en ciertos manejos que revelan que no hubo realmente un punto de quiebre de repente en ese momento. Sí, volvimos a tener democracia, pero lo que preocupa es el legado de eso, ¿no? sí, sí. Mira, interesante lo que dices, porque yo también pienso, justo ahora o sea, que planteaba eso desde, digamos, desde esta perspectiva liberal que admite tal vez, o que puede haber cierto grado de corrupción como un costo, eh, que, por ejemplo, cuando PPK recién ganó, tuvo una declaración en algún momento, ¿te acuerdas que fue muy cuestionante? Decía, un poquito de corrupción no me molesta, ¿no? No me acuerdo en qué situación fue, creo que estaba en una frontera en algún momento, un poquito de contrabando, decía, un poquito de contrabando, no un poquito de corrupción. Creo que era contrabando. Pero se me quedó esa idea, ¿no? Porque hay esa idea, y que no es tan jalada de los pelos, en la cual en cualquiera de los sistemas que vivimos, siempre tenemos que saber que no van a ser 100% infalibles, ¿no? Entonces, hay cosas que te van a filtrar, ¿no? O sea, a veces hay como cierta idea hoy en día de que hay muchos males que tienen una solución definitiva, ¿no? Y yo no creo que sea tan así en la sociedad. Pero es interesante lo que dice sobre la transición del Fujimorismo a lo que vino después, porque es como si ese gobierno de Paniagua hubiese sido una especie de maquillaje, o sea, porque o sea, a lo que voy es que, claro, cae el autoritarismo competitivo, digamos, de los 90, ¿no? Por Ajá. decirle dictadura, ¿no? Como querramos llamarle, cae, y cuando entra este otro régimen, entra un régimen que se jacta de ser liberal y eficiente, ¿no? O sea, entra Ujú, Toledo y se rodea con Kuczynski, con Roberto Dañino, ¿no? ujú, Con todas estas figuras que de alguna manera representaban una manera todavía pegada a la derecha y liberal de hacer las cosas, pero no esta corrupción que nos había llevado igual hacia el camino liberal, ¿no? O ujú. sea, y claro, pero cuando tú hablas con la gente que está, por ejemplo, metida en el Estado desde antes de eso y después de eso, o la gente que está vinculada a los negocios de construcción y todo, te das cuenta que lo que pasó después fue exactamente igual. O sea, la corrupción no cambió, ¿no? Simplemente cambió tal vez el discurso. O sea, y eso como que simplemente, pues lo aceptamos un poquito, pero ahora, ahora lo hacemos con elecciones libres, lo hacemos con digamos, no sé, algún nivel más de desarrollo o de respeto por quienes somos, y al final es la misma huevada, no solo que no con cachetadas, sino con abracitos, ¿no? Sí, sí, hay muchas continuidades, ¿no? Sospecho que eso es lo que, no sé, pues cuando la famosa anécdota de Kotler que empezó a tratar de entender el velasquismo y terminó escribiendo clases de Estado y Nación y yéndose hasta la colonia, básicamente. Entonces
ver procesos en la historia republicana o en la historia, no sé si colonial, pero como simplemente un proceso de continuidades, una suma de continuidades y lo que ha pasado en estos últimos años es eso. Y el problema un poco con eso creo es que le hace daño a la defensa del régimen político, porque está contaminado esta defensa, de la supuesta defensa de la democracia, que era lo que surgió en oposición a los 90, se mancha, ¿no? Y se deslegitima. Eh, y eso es lo que o sea, ves en el Latinobarómetro, en el Barómetro de las Américas, en estas encuestas de opinión pública que se hacen por toda la región, lo mal que andamos en general en esos términos, ¿no? En términos de lo que significa la democracia, en términos de la legitimidad del sistema político, en términos de confianza interpersonal, casi siempre por la cola, ¿no? Y que hay un desfase también con el nivel de desarrollo que de nuevo, con el nivel de crecimiento económico, que no corresponde. Entonces esa ilusión de repente de que el desarrollo económico va a hacer que perdamos un poco eso en el camino, no se ha visto, no Claro. se ha visto comprobado. Claro, tal vez lo único que cambió un poco desde ese autoritarismo o de la dictadura o del gobierno de Fujimori a lo que vino después es que el gobierno de Fujimori tal vez era más perverso en distintas áreas, ¿no? Porque lo que se repitió es el tema de la coima y lo económico, ¿no? El enriquecimiento de estas personas. Pero, claro, el gobierno de Fujimori tuvo otras transgresiones, ¿no? Claro. Digamos, el orden constitucional y de cambiar a los magistrados y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero por eso siento que es como que hay cierta parte de esa visión liberal que es como adaptativa. O sea, y no critico la perspectiva liberal, porque yo que trato de no pegarme a ninguna, tal vez sería a la que más me pegue, Ajá. pero, pero siento que pasa pues que como en todo hoy día, la gente que milita un poco en esas ideas, las defiende pues a capa y espada y le cuesta hacer un poco, a veces críticas con ellas, ¿no? Y siento que en el Perú hay como un liberalismo un poco ingenuo. Y no es que yo tenga una solución paralela o una opción, pero siento que a veces hay como eso, ¿no? Como cierta esperanza de que las cosas van a estar mejor y no se dan cuenta que estos temas de corrupción, claro, no solamente no se van a ir eliminando, sino que es degenerativo, ¿no? O sea, cada vez va a ser peor. Y eso me llevaba a otra cosa que estaba pensando ahora más temprano, ¿no? Que hoy en día, o sea, se habla pues de que para poder mejorar un poco la cosa, tendríamos que tener una institucionalidad política más sólida, partidos más sólidos, ¿no? Más organizados, que yo creo que también podría ser cierto, eh, pero al mismo tiempo veo, claro, que en los últimos años ha habido un auge de otros partidos que yo un poco me gusta llamarles otros fujimorismos, aunque no representan lo mismo que el fujimorismo. O sea, el fujimorismo, digamos, eh, eh, hizo toda una serie de cosas y fue lo que encausó tal vez los males de nuestra sociedad en ese momento, pero sí contribuyó a que se desarrolle cierta tolerancia a esa manera de gobernar cuando parece necesaria. Y entonces ahora viene ese fujimorismo reempaquetado en otras formas. En los últimos años ya estuvo Solidaridad Nacional, pero ahora ya lo veo más como Alianza por el Progreso, el partido de Antauro Humala, ¿no? La misma forma que está tomando Acción Popular, ¿no? Ese mercenariazgo abierto, ¿no? Y eso me hace dudar si es que es posible volver a cierto grado de institucionalidad partidaria. Eh, Cada vez lo veo más difícil. Yo soy bien escéptico, ¿no? O sea, hubiésemos esperado que después de 20 años de competencia, que es lo que esperamos a veces de las instituciones, que parte de- del desarrollo institucional implica cierto también transcurrir del tiempo, que las instituciones se asientan y que se vuelven las reglas de juego estables y reconocidas por todos los actores políticos. Pero hay mucha evidencia de que en los últimos 20 años, más bien, no ha habido una construcción partidaria, ¿no? Hay un texto bueno, el texto original es más de Mauricio Zavaleta, que escribe con Levitsky sobre eh, las dinámicas de la competencia partidaria en el Perú. Entonces no hay ningún incentivo para realmente construir un partido político.
Es mucho más sencillo simplemente sumarse a un proyecto, subirte a una combi, subirte a un vehículo electoral, participar, renunciar, ir de bando en bando, cambiar de camiseta sin construir algo. Porque también esas formas partidarias del siglo XX como que no están funcionando muy bien en ningún lado, ¿no? Están sufriendo mucho, son otras dinámicas. Normalmente los partidos fuertes, una de las primeras cosas que yo escribí más o menos de política era un texto sobre los orígenes del APRA, ponte. Ujú. Y ahí hay un libro que es uno de mis libros favoritos, que es el de Peter Claren sobre la formación de la APRA ligado al surgimiento de las haciendas azucareras en el norte. Pero es un proceso social, de cambio cultural brutal, a lo largo de los años, que permite la emergencia de algo así, que permite el surgimiento de un partido así, que, bueno, ha durado pues, 100 años. Eh, Desde una mirada así, ¿no? Obviamente eso viene acompañado del rol de ciertos líderes como Aya La Torre y toda la serie de cuadros políticos que vienen en el APRA primigenia, pero algo así hoy hubo un intento más o menos qué cosa nos marca, qué cosa nos divida, qué procesos nos marcan como sociedad que puedan surgir, que puedan dar lugar a un surgimiento así. Pero los partidos políticos nacen de experiencias traumáticas, surgen de revoluciones, surgen eh, del proceso de construcción estatal, son cosas dramáticas en la historia de un país. Entonces, que algo así surja, lo más cercano que tuvimos como clivaje, como formación, es el Fujimorismo, ¿no? El Fujimorismo, un poco y el antifujimorismo, pero aparte de eso, como tú dices, respecto a los liberales, no hay nada parecido o una fuerza política que represente esa, aunque sea una ingenuidad o aunque sea eh, un partido nicho, nada que represente realmente una ideología, porque también eh, no hay Sí. mucha claridad, ¿no? No sé quién, si tú te consideras liberal, no sé quién te representaría hoy en el Perú. Este, eh, no hay ni a la derecha ni a la izquierda mucho lugar para algo así, ¿no? Y eso también pasa, ¿no? Que en este mundo tan polarizado que vivimos ahora, donde todas las discusiones se suelen llevar pues así a extremos, el, el capitalismo, el socialismo, el comunismo y casi todos los pensamientos asociados a las derechas y a las izquierdas no resisten esa dinámica, ¿no? O sea, tú no puedes, porque luego cuando tú, por ejemplo, en algún momento estás tratando de hablar sobre una virtud del capitalismo o del socialismo, este, se te puede clasificar inmediatamente como un comunista o como un capitalista o ¿me entiendes? Como que la, o sea, y por más que se pueda profundizar y desmenuzar y entrar en los grises para poder salir de esa polarización, lamentablemente en la discusión pública eso ya no se puede hacer, ¿no? Y supongo que si tú quieres formar un partido tienes que hablar con masas, tienes que colectivizarte y tienes que, digamos, tener conceptos que puedan ser compartidos por bastante gente. Y siento yo también que es eso, ¿no? Que es como que nosotros estamos tratando de llegar a una película que ya se terminó también. Me gusta esa analogía. Sí, porque aparte se construyen sobre identidades o sobre asociaciones o sobre ciertas cosas que compartamos, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que vemos más bien en el Perú es qué cosas dónde puedes encontrar un lugar donde haya una comunión o algo que una más o menos a un grupo de peruanos, ¿no? Mucho tiempo en la izquierda pues eran los sindicatos, eran cosas así, que ya hace mucho tiempo que dejaron de tener cierto peso en la política peruana. La derecha de repente con un poco más de facilidad en torno a la iglesia, por ejemplo. Pero muchas de estas asociaciones de la sociedad civil, muchos de estos núcleos que pueden dar lugar a algo más, no existen en el Perú, ¿no? Y ese es el otro gran drama de tener pues 70% de la población en el sector informal y estar básicamente dominados no solo en algo que se vaya a solucionar por si reduces el salario mínimo o por si bajas los sobrecostos laborales, es algo que permea a toda la sociedad, ¿no? Lo ves en cada esfera, lo ves en el fútbol, lo ves en el tráfico, lo ves en la política, lo ves en la economía, lo ves
en todos los aspectos de nuestra vida está presente. No es un tema estrictamente económico, ¿no? Es algo que va mucho más allá. Y sobre un tejido así, ¿qué cosa puedes construir, ¿no? ¿Cómo armas algo con algo tan precario? Claro, es un tema identitario, ¿no? Tal vez, ¿no? De quiénes somos nosotros, como, o sea, ¿cómo vamos a proponer, pues, si todavía no sabemos quiénes somos, ¿no? Y tenemos 85 versiones distintas de quiénes somos, ¿no? Eh, sí, no sé, yo siento que de alguna manera el humor tiene como cierto rol determinante en eso, porque siento que al nosotros ser una sociedad diversa, este, culturalmente, racialmente, ¿no? De alguna forma el humor es como uno de los pequeños campos en donde podemos todavía refugiarnos para liberar las tensiones que generan los choques culturales en los que vivimos, ¿no? Siento que no se usa tanto así, yo trato a veces de, y creo que cuando crezca más la movida de comedia en el Perú, algunas cosas podrán haber más de ese lado, donde el humor rete y ponga el dedo en la llaga de esas divisiones. O sea, todavía nos hemos quedado en representar nuestra diversidad con parodias racistas como la paisana Jacinta, ¿no? Pero eventualmente con mayores niveles de educación, creo, y una amplitud de propuesta, deberíamos poder ir a chocar, ¿no? A esas cosas que nos separan, ¿no? Porque yo siento que, por ejemplo, entonces es el ejemplo del fútbol, ¿no? Y donde tampoco hemos tenido una representatividad clara para nuestra identidad. No tenemos Ajá. esos liderazgos. Para mí, por ejemplo, Claudio Pizarro representa con mucha claridad eso. Y la anteposición y luego el posterior surgimiento de Paolo Guerrero representa precisamente ese cambio de paradigma, ¿no? Tú tienes a un jugador como Pizarro que es como una especie de eh, éxito, es el símbolo del éxito, es un tipo que por sí mismo consigue las cosas, o sea, digamos, sobre el papel debería funcionar, ¿no? Y a la hora que lo pones, no solamente no funciona, sino no parece estar en el lugar que le corresponde estar. O sea, es como que, por eso siempre se hablaba de no tiene quien se la pase, claro, él es como que no es de aquí, ¿no? O sea, no lo digo solamente por el aspecto racial y social, No, no, sino, no, sí, 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 ¿no? De todo entiendo el que tu punto. representaba. Y siento, claro, que de alguna manera luego entra Paolo, que es sobre un poco que dice como que no importa lo que diga el papel, yo igual voy a liderar, ¿no? Me hace pensar en cómo nuestras clases dominantes no son necesariamente clases dirigentes, ¿no? Son, Claro. porque como lo que decías hace un ratito, tal vez nos lleve a pensar que, claro, si las izquierdas y las derechas están, digamos, ya delegitimadas y todo eso está complicado para poder tener una propuesta clara que nos representara de repente a quienes simpatizamos con ciertas posturas liberales, sería una postura de centro, ¿no? Que es un poco lo que intentó hacer en esta última elección congresal el Partido Morado, ¿no? O sea, un Ujú. intento, digamos, también un poco adorable, o sea, pero bien intencionado, ¿no? Creo. Este, y pasa que luego cuando aparecen esas propuestas de centro, estas clases dominantes, que no son dirigentes, se rehúsan a acercarse a ese centro, porque realmente no buscan muchas veces dirigir, sino simplemente jalar agua para su molino. Y me refiero a la izquierda y a la derecha, ¿no? O sea, eh, una izquierda que tampoco puede transar en el tema de derechos civiles con el centro porque no puede estar de acuerdo en lo económico, y la derecha un poco lo mismo, ¿no? Y la derecha Ujú. me parece incluso un poco más perversa su postura, porque existe una derecha liberal y podría transar en temas de derechos civiles y alejarse del conservadurismo, y podría mantener un tema económico, pero no, o sea, no se acerca al centro simplemente a veces por miedo de caminar en dirección a la izquierda. Eso es lo que siento, ¿no? No sé si sea una postura popular en el Perú. Somos un país bien conservador en gran medida, ¿no? Entonces, una agenda más liberal en lo cultural, en lo social, que la derecha liberal en lo económico con la que podría empatizar esa derecha, no, no sé si es popular, ¿no? Hay muchas cosas que en las que estamos más atrás que el resto. Mm. Eh, eh,
Pero quiero pues, molestarte y volver con lo del tema del humor, porque yo he estado fuera varios años, entonces no he seguido de repente lo que ha pasado acá en términos de eso, porque es un espacio que me da mucha curiosidad, porque siempre he pensado, o mi experiencia era viendo el humor, ahora obviamente ves una cosa en la televisión y es una cosa, ves en internet y es otra cosa, ¿no? Que también, que es un humor bien conservador, que siempre tradicionalmente ha sido un humor muy físico, ¿no? Y muy tradicional, muy conservador, que no reta necesariamente, que no confronta, ¿no? Yo he seguido, me afané un poco viviendo allá, viendo eh, los stand-up comedies, Saturday Night Live, y empiezas a ver, hablando de esto que habíamos conversado antes, de que hay como un universo. Me compré el libro de Judd Apatow, que resulta que era roommate de Adam Sandler cuando eran chibolos, que trabajó en sus inicios como en el programa de Garry Shandling. Es como unas líneas genealógicas que se arman entre ellos y que al final terminan creando este universo. No sé si sea el caso ¿En el en Perú? en el Perú, no sé cómo se ha desarrollado el humor en los últimos años. Me imagino que ha crecido más bien a través de las redes. Este, Ponte, yo seguía mucho, me da mucha risa los cinéfilos, ¿no? Pero eso era por haber sido muy nicho, ¿no? Por haber sido algo muy, Sí. eh, lo que tú mismo haces con stand-up comedy, que no tengo idea, menos ahora con la pandemia, de cómo, qué tanto despegó ese mercado, ese espacio. ¿Qué Mira, tienes que...? o sea, tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, cuando tú tienes pues una sociedad que alcanza cierta estabilidad económica, supongo, cierta, ¿no? Ajá, Y crece la clase media, de esa clase media pues empiezan a emerger las manifestaciones culturales que suelen definirnos como sociedad, ¿no? Es lo que yo creo. No tanto de las clases altas ni de las clases bajas, sino más de un medio en donde se encuentran todas esas. es Y verdad. claro, y en el Perú, claro, que hay un libro que te recomiendo mucho de Alex Huerta que se llama Chongo Peruano. Ya. Alex Huerta es un antropólogo que escribe sobre el humor que ha estado acá en el podcast también. Sí, Y sí, sí. Sí, en el comercio también. sí, y él hizo esta investigación afuera de Trampolín a la Fama, de la cola que hacía la gente para entrar a Trampolín a la Fama. Y él hace toda una comparación entre Trampolín a la Fama y la plaza popular del pueblo y lo relaciona a todo el fenómeno migratorio que se dio en la segunda mitad del siglo pasado en el Perú, ¿no? Ajá. Entonces, lo plantea como este espacio de encuentro en donde el humor de repente es agresivo, pero te da una notoriedad, porque cuando tú estás en la plaza es el lugar de reunión y te joden a ti, te da una notoriedad, ¿no? Te hace una especie de protagonista de esa sociedad en la que vives. Ese es a un nivel más básico, ¿no? Porque Ya. ese es el nivel más básico del humor. Y luego eso se Te ha ido reconoce. claro. Y ten en cuenta que el humor, o sea, que en el Perú muchos comediantes emergieron de esos programas, ¿no? De esas dinámicas. Y en los 90 teníamos lo que quedó después, que era una mezcla de cómicos ambulantes Ajá. con cómicos ambulantes con los que habían dejado de ser ambulantes porque habían pasado por el filtro de la televisión a través de Fernando y todo eso. Pero el código era bien parecido entre todos ellos, ¿no? Más de malearte por la diferencia, el chiste del homosexual, el chiste a la Ajá. mujer, ¿no? Y eso sobrevive hasta hoy, pero todavía pero en manifestaciones más marginales todavía. O sea, digamos, todos los formatos de comedia que han logrado eh, tener cierto grado de libertad han evolucionado de eso. Entonces, o sea, me Ya. explico. Digamos, todavía tienes Paisana Jacinta, todavía tienes ese tipo de cosas, pero esas cosas están en la tele, y la tele es un medio que ya está casi muerto. Sí, pues. Entonces, eh, en, en Internet tienes cosas intermedias, como por ejemplo Hablando Huevadas, que es un proyecto de dos comediantes, se llama uno Ricardo Mendoza y el otro Jorge Luna, y Ricardo Mendoza ha salido Las Asumadres, ha ¿Ah, sí? trabajado en el JB y es uno de los, no quiero decir pioneros porque hay gente más antigua, pero digamos de la ola de stand-up que vivimos
Hoy él es uno de los que comenzó con el Toby, con el Kaka. No, el Kaka es un poco después, pero hay un grupo de gente que empezó un poco a hacer eso y basándose más en el stand-up, encontrando cierta adaptabilidad como, ¿no? Como una presentación intermedia. Él, por ejemplo, Ricardo Mendoza es un buen comediante stand-up y tiene esta propuesta de Hablando Huevadas, que es una cosa mucho más informal y popular, en donde él se sienta con Jorge Luna y literalmente hablan huevadas, o sea, comentan sobre cosas cotidianas y se burlan, y es un nivel mucho más light, pero es exitosísimo, es exitosísimo. Entonces, ellos sacan varios videos a la semana y tienen millones de reproducciones, o sea, esa es la fórmula más exitosa de comedia que hay hoy en día en Lima. Pero por otro lado tienes la movida de stand-up que se generó. Empezaron a haber campeonatos de mujeres y salió toda una generación de gente que, que es un poco menor que yo empecé tal vez un poco más tarde, donde sí hay diferentes escuelas. Y entonces es interesante porque estaba el referente de Cachín, que todavía tenía Claro. incorporado el discurso aspiracional de superación social, ¿no? Con A su madre, Ujú. y todavía era una comedia, digamos, que claro, podía tocar algunas cosas sensibles, pero siempre en dirección hacia el alivio, la esperanza, ¿no? Sí, Y eso sí ya se está dejando a través de algunas manifestaciones más cínicas del humor, ¿no? ya. Yo trato de incluirme, porque no lo puedo evitar, que es lo que me sale, y hay algunos cuantos comediantes que también lo empujan cada vez más. Entonces lo que ha pasado es que mucha gente ha empezado a ir a ver shows de stand-up Ya. y a través de eso se han ido acostumbrando a ver stand-up y han empezado a buscar comediantes distintos. Entonces, en realidad la pandemia le ha pegado al Perú en el momento de mayor auge hasta ahora que habíamos tenido en el stand-up. No quiero decir que era el pico, creo yo que había para dar bastante más. Existen Claro. industrias cercanas y parecidas. Está en construcción. ¿Y todos se Y mañan? ¿Todos son patas así? Porque eso también es un cae de risa de la movida cómica de los 70 en los locales neoyorquinos, donde todos están este, detrás de, no sé, pues está Seinfeld con Letterman, con Leno, todo- todos se conocen hace 50 años, te vas dando cuenta y hay una movida así, porque también me imagino eso alimenta, ¿no? O sea, se construye sobre eso, no es que uno solo va a ser el mejor comediante peruano, sino que finalmente es una competencia y hay una alimentación, o sea, diría que es fundamental. Diría que no solamente, mira, pareció a lo de la política ahí, o sea, esas movidas emergen de algo y ese algo tiene que ver con ese choque. Entonces, aquí hay comediantes que sí, yo conozco muchos comediantes, hay muchos que no los conozco, ajá, pero a muchos de los que se mueven, digamos, por los escenarios más conocidos sí los conozco. Algunos de ellos han salido de talleres en conjunto, entonces son amigos desde antes. Otros se han ido haciendo amigos en los shows, ¿no? Y hay de todo, pero lo que tú dices es muy cierto, y tenemos como ejemplo la movida gastronómica. Yo trato, por ejemplo, exacto, en este podcast, y trato de cuando converso siempre con los comediantes, de plantear, y hay muchos que lo tienen muy claro y otros que, bueno, de alguna manera no lo han pensado, pero también lo están viendo, que es muy importante eso de tener una movida porque es como hizo Gastón Acurio, ¿no? O sea, hasta el día de hoy hace publicidad en sus redes sociales de restaurantes que no son de él, ujú, ¿no? ujú, Y lo que haces es que la gente asocie, ¿no? Que ahí hay un grupo de gente y ahí está pasando algo. Si yo quiero ser parte, me acerco, lo construyo, ¿no? Y salen ideas en común y uno ve qué es lo que hace el otro y se reciben influencias y todo eso es se cultiva pues una movida que es de donde, y pasa en la música, pasa en todas las manifestaciones culturales, creo. por supuesto. Piensa en el Sí, fútbol, ¿no? O sea, que Alianza va a campeonar la Libertadores, o sea, ningún equipo peruano va a llegar a competir internacionalmente mientras tengamos la calidad del fútbol local. Escúchame, y en términos o sea, si piensas en esto en términos de oferta y demanda, ¿cómo se ha movido? Ha sido, o sea, porque esto es relativamente nuevo, lo del stand-up, ¿no? Esto es una manifestación del humor en el caso peruano, que si solo hablas del stand-up, de lo que yo había visto antes, todavía no era, o sea, no sé, pues, no sé cómo ubicas a Cachín en esa onda, ¿no? De sus stand-ups en El Dragón, y, que es muy aspiracional, como tú decías, muy individual, muy poco transgresor, ¿no? Cero claro. transgresor, diría yo.
eh, que no sé si eso es una evolución dentro de lo que viene a ser la comedia en el Perú, que eventualmente llegue no sé, hacia eso, o es que es el tipo de humor que se hace en el Perú de repente, que no es necesariamente transgresor. Es un poco las dos cosas, porque, eh, claro, al final nuestro humor, como nuestra literatura, como cualquiera de esas manifestaciones, va a ser pues una representación más o menos de lo que somos como sociedad, ¿no? Ya, O sea, y de esa diversidad, ¿no? Porque nosotros sí somos una sociedad que también puede, pues, tirar un Mario Vargas Llosa, ¿no? claro. Solamente que no está rodeado de varios otros Marios Vargas, ¿no? Entonces, pero sí puede salir, ¿no? Y pasa un poco lo mismo acá. Lo que pasa es que lo que hizo Cachín, mira, Hugo Salazar, que no sé si tú lo recuerdas, pero Hugo Sí, Salazar es un claro, comediante. ¿verdad? Él es uno de ¿Verdad? los pioneros en en realidad, y del stand-up de formato gringo, ¿no? Claro. Cachín es como la criollización del stand-up para el Perú. Entonces él él hace todo este discurso aspiracional que tiene cierto nivel crítico, pero primero lo que busca es una identificación. Y el stand-up tiene que generar identificación. Ok. Entonces, para que una persona se ría, tiene que más o menos empatizar o entender lo que tú le estás, ¿no? Entrar a la narrativa que tú le estás vendiendo. Entonces, esa identificación con lo popular es fácil de alguna forma bueno, para quien es popular, ¿no? O sea, para quien maneja ese código, es fácil de generar porque, claro, el barrio, la mamá que te pega, sentirse misio, sentirse discriminado, es algo que mucha gente pues acá ha experimentado. Entonces él introduce el formato. Ya luego cuando la gente se empieza a acostumbrar, empiezas a pasar a una comedia que es un tanto más observacional, que ya implica malearte a ti. Entonces cuando tú ya te maleas a ti, eso ya pues contrasta un poco con ese discurso más esperanzador de superación, donde tú al final estás planteando que en el fondo eres bueno y por eso te mereces las cosas buenas que te vienen en la vida, ¿no? La comedia observacional y más cínica, que digamos es un código más actual, es un poco lo opuesto, ¿no? Es Claro, hacerte mierda y tratar de que la gente conecte, tal vez desde impulsos bajos, ¿no? Y resuelva, como decía yo hace un rato, esas tensiones que están en la sociedad. claro. Lo de Cachín un poco las presentaba, ¿no? Entonces, pero sí estamos transitando hacia eso. O sea, si tú miras, por ejemplo, la comedia del Toby, el Toby Ya. es un pata que sí va y viene de temáticas tal vez un poco más, que sacan un poco más de roncha, ¿no? Que a la gente le pudiese joder un poco reírse. Incomodar, Eh, ya. y él es muy popular, o sea, por ejemplo, yo trato de hacer humor también de ese tipo y tengo chistes que funcionan bien y que a veces son así un poco sarcásticos, pues, o digamos un poco más negros, ¿no? En el sentido de que te pueden hacer sentir un poquito mal cuando te ríes. Ya. Yo creo que es algo que nunca debería pasar, pero bueno, este, pero lo entiendo. Tipo, tipo Y Louis es más, C.K., así, tipo. bueno, quisiera, ¿no? Pero digamos, de alguna forma tratar de hacer humor. A mí me gusta hacer a veces chistes sobre el lenguaje inclusivo, por ejemplo, o Sí, burlarme un poco sobre la discriminación, pero no porque la esté validando, sino porque también creo que hay otros lados de esos fenómenos que son explotables con humor. Y hay gente que a veces sí le cuesta un poco porque tú cuando vas tienes que entregarte, pues un poco, tienes que entregar o sea, tú vas a entregarte al sistema de pensamiento de esta persona durante un rato. No significa que tienes que estar de acuerdo con él, ¿no? claro. Pero te vas a entregar a que te lleve, ¿no? O sea, si yo también planteo que tengo fobia a los pájaros y que vivo en una sociedad que me discrimina por mi enfermedad, tú tienes que hacer una concesión a esa narrativa para poder reírte, porque si la analizas, si te abstraes, es una estupidez lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. A mí la que me pareció genial fue la de Metallica. Ah, que eso es cierto. O la del taxi, ¿no? Pero Voy a me pasar. da risa porque le das vuelta a la narrativa, o sea, estás desde tu posición, porque también ese es el otro punto, ¿no? Que supongo que cuando evolucionas y te vuelves transgresor, ya pasas al tipo de comedia que puede hacer, pues, Chris Rock o que puede hacer Chappelle, ¿no? Este, que es más contestatario. Entonces, supongo, y eso lo leí en una crítica de Jerónimo Pimentel a raíz de los stand-ups de Chappelle, era me imagino que tú, por ejemplo, ¿cómo puedes partir? Tú no puedes partir de ese punto. Entonces, eso no es un punto por el que tú puedas empezar. Entonces, tienes que un poco darle la vuelta de repente. Y me pareció una salida muy creativa, muy e interesante a esa, sin caer en la caricatura de decir, a todos nos discriminan, ¿no? Que es una No, claro. línea.
No, es una claro, línea claro. complicada. Claro, lo que Este, pasa es que yo me opongo mucho al discurso actual de que los blancos no pueden sufrir racismo. Entonces yo digo, es racismo, lo que pasa es que hay diferentes manifestaciones de racismo, ¿no? Entonces yo no estoy, jamás compararía pues el racismo que pueden sufrir los blancos a la discriminación que pueden sufrir los blancos en el Perú, sería ridículo en comparación claro, con los grupos que sí la sufren de verdad, ¿no? exacto. Pero existen pues conceptos racistas en todos, ¿no? Racistas, machistas y de todas Sí, las tendencias. estereotipos, por supuesto, ¿no? Claro, que no, no necesariamente te definen, ¿no? Te definen cuando estás en mayor o menor medida, pero eso, ¿no? Entonces, que creo que hay que jugar con eso, ¿no? Porque sí, sí me parece interesante que alguien se pueda cuestionar que yo esté denunciando racismo, pero tal vez ya cuando escuche el chiste se va a dar cuenta pues que lo que estoy diciendo es que es un racismo irrisorio en comparación con los verdaderos problemas del racismo. claro, ¿no? Creo Entonces, que alcanzas un buen equilibrio ahí, porque es una línea, como te digo, bien complicada, ¿no? En estos tiempos, de cancel culture y de, sí, que sí. Y que es muy perverso eso de la cultura de la cancelación, pienso yo en general, porque siento que es como arbitrario, pues violento, termina siempre recayendo en la voluntad de masas, nunca se define con claridad. Hay casos, ¿no? Obviamente, pero incluso los casos en donde no se necesita tener esa claridad, por lo general ya es la justicia la que interviene, ¿no? Como, o sea, claro, digamos, a Harvey Weinstein lo puedes cancelar todo lo que quieras en Twitter, pero está en la cárcel, ¿no? claro, Entonces, ya el Twitter es como anecdótico, ¿no? está cancelado, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Sí, pero mira, en Estados Unidos también hay sus comediantes con el código de Cachín, ¿no? Sí, Ahora, yo no sé si siguiera haciendo stand-up, pero posiblemente ya haría cosas distintas, pero él no ha seguido haciendo stand-up, no, no, cachín. Pero, por ejemplo, si tú ves a Kevin Hart para mí es como lo más parecido a Cachín que hay en Estados Unidos y es el más exitoso de todos. O sea, porque Chappelle gana los mundos y todos ellos cobran mucha plata por hacer sus especiales en Netflix, pero Kevin Hart hace giras por todo Estados Unidos y llena estadios. sí, O sea, él está ganando lo que ganaban los músicos de heavy metal, o sea, de pop en los 80s y 90s, ¿me entiendes? claro, claro. Que los músicos ya no lo ganan. Entonces, Chapelle se ríe, creo que el propio Chapelle se ríe de eso, dice que sus hijos le pedían que por favor lo lleven a ver a Kevin Hart, una cosa así, en uno de sus especiales. Este, y sí, pues bueno, le costó un poco, también lo cancelaron a Kevin Hart, por sí, un tweet. hicieron y lo quisieron cancelar y al final él se retiró. Y es gracioso, porque yo siento que cuando tú haces algo que de alguna manera como que se le puede escabullir en la emotividad a la gente, como el humor o la música, es bien difícil que te cancelen. O sea, tienes que hacer algo tremendamente grave, ¿no? Jim Jeffries hace tiempo, en un programa que tenía, él sacaba un cuadro donde Ya. decía, ¿qué tanto nos tiene que gustar lo que haces para que podamos tolerar lo que haces? Digamos. Entonces, en la punta de ese cuadro está Michael Jackson, que yo estoy de acuerdo. Michael Jackson fue tan bueno que Hasta pudo ahora haber hay gente muchísimo. hasta ahora hay Y gente que no quiere escuchar, que no quiere ver el documental, que no quiere. sí, claro, yo digo, yo vi el documental, yo hace muchos años que pienso que Michael Jackson es lo que era, o que fue lo Claro, o que sea, es. creo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero es como lo de la corrupción, o sea, miramos a otro lado porque, puta, qué paja su música. Y Sí, bueno, pero sí, o sea, yo no sé, ese es un excelente ejemplo, ¿no? Claro, o sea, si lo agarras ahí, lo metes preso, ¿no? Pero yo claro. hablo más de usar el pasado. Es como si nosotros, es como, mira, a ver, ahí hay un buen paralelo, porque, por ejemplo, aquí en el Perú se genera siempre una discusión entre polarizante y una falsa dicotomía entre quienes de alguna manera parecieran aprobar la reforma agraria en contraposición a quienes de alguna manera aprueban el autogolpe de Fujimori en el 92. A Sí. mí me parece que los dos son fenómenos que despiertan pasiones muy parecidas, ¿no? Porque si bien la reforma agraria tuvo muchas consecuencias catastróficas en varios aspectos, Ujú. nos encontramos justo afuera de la revolución de la tierra, creo que es algo interesante que podríamos hablar también. Sí, Eh, este, si bien la reforma agraria tuvo eso, también pues tuvo todo un aspecto positivísimo para muchas cosas en nuestra sociedad y que se puede ver hasta el día de hoy los efectos positivos. Pasó un poco lo mismo con el cambio constitucional del 92,
que fue pues, autoritario, dictatorial, todo lo que quieras, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero digamos que gran parte del crecimiento económico que vino después tuvo su punto de partida, por no decir base, ahí, ¿no? Entonces, uno debería poder observar eso y decir, pues, sí, pues tuvo cosas, tuvo esto que fue terrible, que no deberíamos hacerlo y que habría que sancionarlo cuando se puede sancionar, y tuvo estas consecuencias que podemos apreciar, ¿no? En los dos fenómenos creo que se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y entonces siento que pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, que en la cultura de la cancelación, o sea, si Michael Jackson estuviera vivo hoy y estuviese abusando de niños hoy, ¿me entiendes? Nadie diría, su música es muy chévere, permitámoselo, ¿no? Pero Claro, digamos, es como si hoy te enteraras pues, que Beethoven o Mozart eran, no sé, necrófilos. ¿Qué importa? O sea, ahorita claro. ya qué va, ¿no? En contexto, dices. El contexto es muy importante. Y en Historia de la Corrupción en el Perú, al comienzo hay todo un capítulo que hablan de eso, ¿no? De la importancia del contexto con relación a lo que se considera corrupción, aunque no habría, y el libro mismo lo dice, que decir que no era corrupción porque en ese contexto era aceptado. Si es Claro, corrupción, el tema es cómo impacta en el contexto en el que se dio, ¿no? Lo hace para citar como en la época de Voltaire los cargos públicos se heredaban y se vendían. Entonces, él claro. lo muestra como un ejemplo de corrupción, que en ese momento se hacía incluso como para dejar el cargo en buenas manos, ¿no? El que pudiera pagar el cargo, tal vez era quien pudiera ejercerlo de manera adecuada. Entonces, ese era el discurso, ¿no? Es un poco lo mismo que cuando se dice que no se hace obra pública sin robar en el Perú. Es lo mismo. Sí, Este, sí, sí, de acuerdo. O sea, o sea, la respuesta de la derecha a Velasco, a alguien que defienda a Velasco siempre va a ser esa, y la respuesta de la izquierda a alguien que defienda a Fujimori siempre va a ser enfocar ni en siquiera defienda, lo... ojo, ni siquiera defienda, simplemente tal vez hay que poder Sí, reconocer algo, ¿no? O sea, porque, mira, Aldo Mariátegui dice que Rodríguez Pastor se está autosaboteando porque permite sí, que exista la revolución y la tierra en sus cines, sí. mancha, Le está vendiendo ¿no? la soga a su, el que lo va a colgar. Sin ni siquiera haberlo visto, ¿no? O sea, el Sí, dudo que lo documental, vea. claro. Pero me pareció, o sea, sí, o sea, lo que habría que hacer en ambos casos es iluminar más, ¿no? Y saber más. Acá siguen sacando papers lo que pasó en los 60. Acaban de salir o sea, hay un libro muy bueno que no sé si lo has visto, el de Enrique Mayer, que se llama Cuentos feos de la reforma agraria, que más bien pone el acento, dice, mira, esto fue un desastre. Esto es en términos económicos fue un desastre, ¿no? Adoptamos un modelo yugoslavo que ya sabíamos que había fracasado de cooperativas y no funcionó. Y luego ha salido justo un paper de Grade, también bien interesante, diciendo a donde hubo reforma agraria más bien, se afectó la educación, porque muchos niños, en vez de ir al colegio, se pusieron a trabajar la tierra que habían conseguido, ¿no? Entonces hubo un costo ahí. Sí, le diste la tierra al campesino, se la devolviste, hiciste un poco de justicia en ese sentido, pero involuntariamente o como una consecuencia no deseada, le quitaste 1 o 2 años de educación a los niños que estaban creciendo ahí porque se dedicaron a cultivar en vez de ir a la escuela. Eh, y lo más difícil, pero esto lo ves en todos lados, lo puedes ver en España, en Chile con Pinochet, lo puedes ver en España con Franco. Van a ser 100 años y seguimos y siguen con heridas y con temas pendientes. Nosotros recién vamos 60 más o menos, ¿no? Cuando vamos con Velasco, se acaban de cumplir 62, creo. No, no tanto. 52. Claro. Eh, y es un tema que divide hasta el día de hoy, ¿no? Un tema no superado, que más bien del que deberíamos discutir más. Y de repente ese es un buen aporte de la Revolución y la Tierra, porque hemos crecido, por lo menos yo crecí, y la mayoría de gente ha crecido con un discurso relativamente hegemónico. Y o sea, yo fui con amigos también y algunos de ellos criticaron un poco la versión parcializada. Decía,
un documental no tiene que ser imparcial, un documental no tiene que mostrar las dos caras, no hay both sides, ¿no? Como dicen, hay una clara toma de postura en ese documental, defiende un argumento y bueno, como pedirle a Michael Moore que sea imparcial, no le vas a decir que presente de igual manera ambas caras de la Que no, historia. que no Entonces, que no ridiculice a los republicanos, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a Michael Moore que no ridiculice a los republicanos? claro, a de la National, de los rifles, de la Correcto. segunda enmienda. Claro. Este, entonces, sí, puedes criticarle ciertas cosas, de repente hay cosas flojas en el camino, no es científico, ¿no? Porque mucho se basa también en el cine, no se basa ni siquiera o sea, hay participación de historiadores, hay participación de politólogos, pero la gran cantidad, o sea, el arco narrativo del documental incluso se basa en las películas de Federico García, ¿no? Que se acaba de morir. Claro. Este, y no Sí, puedes pretender, y no sé, pues si en algún momento, otro momento de la historia haya habido cine más comprometido que en el Perú que en esos años, ¿no? Que claramente estaban hechos con una carga política, con una carga social. Entonces, pero, y claro, como si el cine, por ejemplo, mira, el cine de los 90, ¿ya? De Estados Unidos, ajá, todos los blockbusters más grandes de los 90 que fueron producidos por este pata Michael Bay, Jerry Bruckheimer, ajá. El Día de la Claro, sí, Independencia, pero sí, pero, Bad Boys, todas esas películas están repletas de discurso ideológico. Lo que pasa es que es un discurso ideológico más aceptado, ¿no? claro. Pero están completas. O sea, cuando tú ves Armagedón, te están vendiendo que el hombre común norteamericano, ni siquiera el científico norteamericano, el hombre No, común norteamericano es el señalado para, a través de su trabajo hacia la mala, salvar al mundo, ¿no? el emprendedor, ¿no? Emprendedor, ¿no? Claro, o sea, además que gordo, que toma cerveza, ¿no? Que se cae en la nota, que hace las cosas a su propio, por su Tal cuenta. cual. Entonces No, está lleno. y es más, o está más a la altura que los científicos de la NASA, ¿no? Claro, claro, no, son unos huevones, porque mucho lío. Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo ves el cambio, el tema de, ya que hablábamos de esos pequeños giros culturales que se dan sobre algunas tendencias ideológicas en el Perú, ¿no? O sea, ya la presencia de un documental como La Revolución y la Tierra dice algo, ¿no? Que sea el documental más visto de la historia del Perú, dice algo más. Sí, Y que genere este miedo en algunas personas que es como, no es que el documental va a generar algo, sino el simple hecho de que exista un discurso, ¿no? De ese tipo ya parece ser una amenaza. Eh, ¿Cómo, porque ahora que se ha cambiado, que se ha aprobado, digamos, la nueva Asamblea Constituyente de Chile, ajá. eh, hay gente que pide un cambio parecido en el Perú, ¿no? Ujú. Eh, Creo que hay cosas, hay similitudes y hay diferencias que se podrían señalar, ¿no? Este, no sé, yo lo veo a veces algo epidérmico y un tanto superficial esa demanda, la siento a veces un poco así, pero no sé cómo, tampoco lo he pensado tanto, no sé cómo lo ves tú. Estoy de acuerdo. Mira, lo que está provocando esta demanda, esta asamblea, esta convención constituyente en Chile finalmente es una movilización ciudadana, ¿no? Y es una de las movilizaciones ciudadanas más grandes del mundo, no sé. 3 millones de personas movilizándose en todo Chile, 1 millón de personas, más de 1 millón de personas en Santiago, no sé cuánta. Y pensaba, ¿cuál ha sido la última vez que la gente salió a la calle en este país? Ha sido para defender a los fiscales en Año Nuevo y eran, ¿qué? 2.000 personas, habrán sido 3.000 personas. Claro. La última grande, grande, grande habrá sido pues la marcha de los Cuatro Suyos, de repente, ¿no? De repente me estoy olvidando de alguna, pero Hubo un momento no en estamos. de la ley Pulpín, unas pequeñas marchas de la ley Claro, Pulpín, pero a ver, pero eso, es tan eso es, precario esta cosa que la ley Pulpín se cayó porque ¿cuánta gente salió a la calle? O sea, tampoco. claro. Poquito, ¿no? Y dieron marcha atrás, pero tampoco se necesitó tanto. En términos de cambios de constitución, entonces te estás viendo lo que está pasando en Chile, que es una movilización desde abajo, que realmente no está, no sé si hayan líderes o partidos un poco dirigiéndola. Probablemente la izquierda está feliz con la situación. Acá más bien la postura viene de arriba, ¿no? La propuesta viene desde
los líderes, viene desde los partidos, viene desde Verónica, de Mendoza, de Marco Arana. Y no hay realmente, y no hay una respuesta electoral contundente, porque cuando la han propuesto, entonces dirías, bueno, si hay una opinión favorable, Verónica Mendoza sacaría más votos. Al final eso saca, pues, no sé, 20% en un buen año. Es candidata nuevamente, seguro, va a estar por ahí, pero no llega a ser una movida, pues no vas a ver un 78% aprobando que hay una Ha sido nueva descomunal. constitución, Ah, ¿no? Y por ahí tiene que ver con lo que mencionabas antes, ¿no? En términos de desarrollo cultural, económico, social, de repente estamos un poco más atrás también. Estábamos en un proceso, o estamos, se ha interrumpido un poco, pero en el desarrollo, primero tendría que haberse un desarrollo un poco más profundo de estas clases medias, que como ha quedado claro en esta crisis, eran muy precaria su situación. O sea, si llegaron a ser clase media, mucha gente ha dejado de ser clase media. Entonces, no realmente es esa idea de clase media como entendemos normalmente, que desarrolla ciertas actividades, ciertas ocupaciones, ciertos gustos, ¿no? Que se refleja en la sociedad a nivel profesional, a nivel artístico, a nivel cultural. No estamos ahí, pero ni de cerca con lo que puede pasar en Santiago, en Buenos Aires, ¿no? Me imagino que en Brasil. Si es que de repente llegas a esa etapa, porque mucho de lo que dicen en Chile, la gran sorpresa es cómo es posible que uno de los países más desarrollados de América Latina quiera renunciar a aquello que le llevó a tener ese progreso, ¿no? Tiene mucho que ver con expectativas no cumplidas. Entonces, a nosotros todavía nos falta de repente llegar a ese punto de desarrollo en el que, bueno, había camino por andar y de repente esto que también se le conoce como la trampa del ingreso medio, ¿no? Y hubo un frenazo, me prometieron algo y no me lo dieron. Eh, entonces, puede que se manifieste de otras maneras, pero a ir a un cambio de constitución en un país donde no se respetan las reglas, pensar que la constitución puede además tener un impacto sobre la vida de los ciudadanos, no sé, soy más escéptico, ¿no? Obviamente que comparten ciertas cosas como el origen espurio, que los dos salen de una dictadura, que imponen un régimen económico particular, pero no sé si, o sea, muchas de las reformas de Fujimori también se dieron antes de la Constitución, muchos de los paquetazos, muchos de los cambios al modelo se empezaron a dar en el 90 y en el 91. Y luego un poco que el 90 y la Constitución los consagra, pero yo no vería en una Carta Magna, en una Constitución, ese impacto causal que puede decir, gracias a esta Constitución, Chile creció, gracias a esta Constitución, Perú se desarrolló, ¿no? Hay muchos otros factores, este, sí, pero claro, estoy de acuerdo con lo que dices son demandas de una sociedad más desarrollada, ¿no? sí, O sea, son demandas de una sociedad que tiene más claro lo que necesita, ¿no? Pero claro, pero yo lo comparo con, o sea, yo lo veo parecido al Perú en el sentido de que sí es una de las, o sea, sí lo que ha pasado allá es una consecuencia a largo plazo de algo que también pasa acá, que es pensar que el mercado es capaz de solucionar las grandes desigualdades en las que vivimos, ¿no? O sea, que las puede solucionar automáticamente y por sí solo, ¿no? ujú. Entonces, yo sí creo que eso es algo que en Chile, que sí compartimos, ¿no? Igual yo no sé cómo fue la constitución de Pinochet, yo no sé cómo se hizo. Yo me acuerdo que cuando aquí se terminó la constitución del 79, hubo una asamblea, ¿no? Y hubo elecciones. Sí. Fueron elecciones libres. Creo, no lo sé. Pero entonces hubo ya una asamblea constituyente, ¿no? Esa no fue una constitución impuesta por un grupo político, fue una constitución relativamente impuesta por un pensamiento de la época, tal vez, pero Ujú. que sería lo mismo que está pasando en Chile ahora, ¿no? Eh, no sé si no sé, yo lo veo también con dudas porque siento que no sale todavía de un discurso político un poco ambiguo, eso de que, claro, como empezó con Fujimori, entonces está manchada, ¿no? Hay que eliminarla. No sé, Sí, y tampoco creo que vaya a ser el fin del mundo lo que vaya a pasar en esta constitución, porque al final tendría que haber un espíritu, una mayoría muy fuerte en Chile como para tratar de imponer
cierta lógica, cierta ideología en esa nueva constitución que no creo que sea hegemónica en Chile. Hay una demanda por cambios, pero en esa convención seguramente va a estar representada también, van a estar representados partidos de derecha, fuerzas de derecha, y hay gente que no quiere que las cosas cambien necesariamente, ¿no? Claro. O sea, hay una cosa entre, bueno, necesitamos una constitución nueva, y de ahí a decir que esta va a ser una constitución socialista, hay un largo trecho también, ¿no? Porque este, no es que no es que la puedas comparar con procesos de reforma constitucional como los que tuvo Venezuela con Chávez o Bolivia con Evo Morales, donde claramente había un intento por liderar ese proceso. Acá más bien parece algo más orgánico, ¿no? Que sale de la sociedad chilena. ¿Qué saldrá? Pues es un proceso para verlo con mucho interés, ¿no? Para seguirlo, para ver cómo es que solucionan este impasse, porque finalmente es una forma de la sociedad dijo, bueno, es hora de reexaminarnos, ¿no? Es hora de... Será pues una constitución que se ajuste a estos tiempos como la anterior se ajustaba a aquellos, ¿no? Yo creo. O Tal sea, cual. pues, sus vicios y sus virtudes que en el tiempo tendrán que irse. Yo también creo que es posible que salga algo bueno, ¿no? O sea, yo no lo veo, o sea, además, sobre todo, tienes el 78% de la población pidiendo ese cambio, pues qué más democrático que eso, ¿no? O sea, Exacto. no veo, pero me parece interesante eso que dices, porque tal vez esos miedos vienen también de una visión que existe hoy en día en la política, yo creo, que es de la eliminación del adversario. O sea, siento que la dinámica de interacción política de la gente actualmente ya no es la de la construcción, sino la de la competencia, ¿no? Y siento que eso es algo que se ha exacerbado eh, a través de los medios de comunicación, a través de los medios de redes, o sea, nuestro propio ejercicio de involucramiento así colectivo en la política hace pues que se formen estos bandos con gente que no está muy informada, pero toma partido. Eh, y, pero creo que hay un referente cultural muy grande que es el espectro, o sea, el panorama político estadounidense, que de alguna Ajá. manera está súper regido por esas polarizaciones, ¿no? Las resuelve un poquito previamente en sus primarias, ¿no? Sí. Pero luego a la hora de la competencia sí es como buenos versus malos, ¿no? Y por más que Trump sea, pues, para mí, por lo menos un personaje tremendamente despreciable, luego te encuentras a veces del otro lado a personas, creo que Biden es muchísimo más decente, no lo comparo, ¿no? O sea, definitivamente confiaría en él muchísimo antes, pero no es tampoco pues un personaje transparente y que como el que te quieren vender. Muchas de las cosas que Trump señala de él son ciertas, pero, Ujú. pero te venden pues dentro de esta polarización, eh, tienes pues demonios y ángeles, ¿no? Enfrentándose y eso Es hace pues, increíble. sí, O sea, tú dices el porcentaje de miembros o de afiliados del Partido Republicano que apoya a Trump es el 98%, una cosa así. O sea, no hay, están unidos en sus odios, en sus animadversiones, este, no hay demócrata que vaya, que piense que pueda cruzar esa línea ideológica, no hay republicano que piensa que pueda cruzar esa línea ideológica, ¿no? Y lo ves en las últimas votaciones, en la última, cuando esta jueza suprema que acaban de nombrar. ¿Sabes? Ha habido algún tiempo en el que se podía encontrar votos bipartidarios, ¿no? Propuestas bipartidarias que se llevan por consenso, ¿no? Que decían proceso de negociación. Y eso está perdido, creo. Y como tú bien dices, ese es un poco el faro, un poco la guía, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos. Está pasando también en América Latina, está pasando en España. España. Eh, España está también bien complicado, ¿no? El fin de este bipartidismo que más o menos ordenaba un poco la cosa, había sido un éxito de transición tras la muerte de Franco, había estado funcionando muy bien y de repente ha explotado, ha explosionado, ¿no? Y es un poco no haber hecho de repente el ajuste de cuentas que tendrían que haber hecho. Y te salen cosas como Vox por un lado, tienes Podemos por el otro, ¿no? Se polariza. Hay tendencias centrífugas que antes, no sé si no existían, pero por lo menos no se manifestaban.
estaba un PP y un PSOE más o menos centristas, y ahora, bueno, se les han colado partidos por los extremos y dificulta todo, ¿no? Han tenido como que 4 elecciones en 4 años, dificultades para armar un gobierno, eh, cosas que ven con muchos, que vemos, figuras que vemos incorporadas en nuestro sistema del parlamentarismo como si fuese una solución, y España es un claro ejemplo de los excesos, de los problemas que eso puede tener, ¿no? Claro. Mira, y si tú piensas en lo que pasa en España, porque el bipartidismo en España se termina más o menos después de la crisis del 2008, ¿no es cierto? Sí, O sea, viene la crisis del 2008 y ahí es cuando empieza todo esto. Y es interesante porque de alguna manera las demandas del pueblo español en ese momento, justo esa es la época en la que yo vivía en España, ajá, y las demandas un poco de la gente pasaban por el rollo de esto, ¿no? O sea, viene esta crisis, nos destruye y no tenemos una red que nos contenga, ¿no? Y no es tan distinto de lo de Chile, ¿no? Que no ha sido la crisis del COVID la que lo generó, pero digamos pasó un año antes con otros elementos que estabilizaron. Y, y entonces me hace pensar, por ejemplo, en que es un escenario que también se vivió en Argentina, post-Menem, con los K, con los Kirchner, y después otra vez con Macri, ¿no? Una polarización muy, muy fuerte. Y, y de eliminación del adversario. Y entonces es interesante porque, claro, pero cuando tú ves Argentina, tú dices, ya, ok, pues es Argentina, eso es lo que ellos hacen, ¿no? O sea, sí. ¿no? Eso es, sí, entonces, luego o cuando nos ves a nosotros, ¿no? Caer en ese tipo de cosas, dices, bueno, son vicios del subdesarrollo a veces, ¿no? Pero cuando ves que sociedades más desarrolladas empiezan a caer en esas cosas que a veces veíamos tal vez como defectos tercermundistas, es interesante porque yo no puedo no atribuírselo en gran medida a a la era de la información, o sea, a la época, a la época de las redes y de la transmisión de información y de la posibilidad de colectivizarse, ¿no? Detrás de causas que no se entienden, que hacen que quienes manejan la información tengan que bajar al promedio un poco y regresar a discusiones que tal vez ya habían sido superadas, ¿no? Y eso me hace pensar siempre que, pues, si lo que está pasando ahí es que todo el mundo está teniendo, en mayor o menor medida, participación en el ámbito político y público, entonces es un fracaso de la democracia. O sea, es un ejercicio casi que ya imposible que sea más democrático, y mira lo que pasa, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo que, o sea, muchas de estas cosas han sido exacerbadas por la globalización en general que estamos viviendo en los últimos 30 años, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de transmisión de la información, pero también desde un punto de vista económico. Para volver a usar ese término que usaste, y me gusta esto de muchas veces también lo más visible es lo más tóxico, ¿no? Termina siendo, quizás, esperaría, no sé si sea el caso, si es que, por ejemplo, en un país como el Perú, entrar a Twitter pues sea representativo de lo que realmente está sucediendo en el país, ¿no? Ese nivel o sea, Twitter es una cosa. Yo he intentado 2 veces estar ahí, ya van 2 veces que la cierro la cuenta porque es muy tóxico. me, me siento mal, o sea, y me da pena porque hay cosas que son valiosísimas que descubres ahí, pero tienes que navegar entre muchas cosas que me hace un poco de daño. Entonces, si es que ves los trending topics, golpe de Estado, Vizcarra, dictador, Castro, chavista, comunista, si es que, y ves, comparas después, no, Vizcarra corrupto, y de repente salen encuestas, y te dice que la gente está en otra cosa. Y te dice que no, que termine, ¿no? 78% a favor, que lo aprueba. Y hay una cosa que no corresponde con esa realidad, ¿no? Entonces, de hecho, a través de las redes sociales se exacerba algo, pero no sé si sea muy representativo de lo que está pasando realmente. Y más me preocuparía, para usar otra palabra en oposición, los movimientos telúricos que pueden estar produciéndose
con esta crisis, sobre todo, ¿no? Poca cosa nos han golpeado como esto. O sea, esto está en línea con la guerra del Pacífico, esto está en línea con la Gran Depresión, esto está en línea con lo de los 80s, en términos de impacto económico. Y después de cada una de esas experiencias se han pasado cosas bravas en este país, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Para volver a un tema que ya conversamos, pero se ponen fin a ciertas cosas, ¿no? O se inauguran nuevos tiempos y suelen ser bastante inestables. Y eso es lo que puede ser, que puede que no haya estábamos viendo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con el FREPAP en la elección de enero de este año, que parece que ha sido hace 10 años, y que algo así se empiece a manifestar, ¿no? Mi intuición puede ser que se vaya que haya cierta inestabilidad, pero eh, que de repente abra las puertas a cierto autoritarismo, ¿no? A cierto, bueno, para salir de esto hay que ajustarse, hay que cierren los ojos porque es la única manera de salir de esto. Y ese es uno de los riesgos que puede haber, sobre todo cuando en todo el mundo hay cierta erosión democrática en, en la mayoría de países del mundo, ¿no? Ves reportes de Freedom House que te dicen, estamos en 14 años de caída consecutiva de valores del índice democrático del mundo. Lo ves en la región y es una tentación, ¿no? Estos coqueteos con los militares, otra vez esta semana con meter a los militares, cosas que ya dábamos por hechas y de repente otra vez empiezan a haber cosas que Sí. esperábamos y hayan pasado, ¿no? Y, este, He leído que en Estados Unidos, una encuesta hace como 6 meses ya, lo escuché, lo leí por ahí, que hablaba de que en Estados Unidos eh, más del 45% de la gente joven no considera la democracia como esencial para el desarrollo del país. Es altísimo, ¿no? es un buen ejemplo, ¿no? De lo poco que estamos dándole atención a eso. Y eso de repente es una de las pocas cosas de las que nos deberíamos enorgullecer de los últimos 20 años, ¿no? De lo que hemos, no sé cómo ha sobrevivido esta cosa, pero ha sobrevivido. Es uno de los periodos más largos en la historia republicana en la que hemos tenido... El más largo, ¿El el más qué? largo. El El más largo que hemos tenido terminó sucesiones Humala presidenciales. sí, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, más allá de hacer predicciones, que yo sé que siempre es difícil, y no es muy, no es fácil, digamos, Nos encanta hacer eso a los politólogos. sí, sí, yo sé, y a todos los que vemos la novela, ¿no? Siempre queremos saber, tenemos cierta idea de cómo va a terminar, ¿no? O cómo va a seguir. Yo creo que, o sea, porque, por ejemplo, siempre nos apoyamos en la historia, ¿no? Y se habla mucho de que, claro, Forsyth ahora va primero, Ajá. Perú, y y claro, y Keiko también iba primera y no ganó, y Castañeda también iba primero en esas épocas y después desapareció, y sí, ¿no? Pero es bien loco porque yo siento que en esta situación actual no va a haber una transición real de la pre-campaña a la campaña. O sea, me explico, ¿no? Siempre se calienta el ambiente a través de medios, entrevistas, redes, y después, en los últimos 3 meses, se sale a la cancha, ¿no? Ujú. De alguna forma ya la campaña explota, hay las giras por el país, que supongo que algo de eso va a haber, pero no sé si tanto, más que nada por el contexto de la pandemia. O sea, estoy seguro que va a ser el momento en donde las redes y la imagen personal de los candidatos va a ser, ¿no? Su capacidad de comunicación Ujú. va a ser lo que va a primar, ¿no? O sea, si te pones a pensar ya en la elección anterior, ese cambio se evidenció en cierto grado y se reflejó con mucha claridad en el puntaje que sacó Alan García, que iba a las Ah, plazas, pero ya nadie iba a las plazas a verlo a él, ¿no? O cuando mentía con algo, se le confrontaba con un video y ya él, digamos, su capacidad retórica ya no lo salvaba de esas dificultades, ¿no? sí. Y pienso que ahora puede ser muy parecido. Hoy he leído que se ha juntado a Forsyth, Patricia Arévalo, que es la directora del Fondo Editorial de la Católica, y es una mujer que, o sea, asociada, digamos, a valores liberales y- pero también sociales, ¿no? No solamente, digamos, no es una persona así que se le asocia a la derecha, digamos, a quien muchos podrían llamar caviar. Ajá.
y siento que se empieza a legitimar esas posturas. Y el otra vez leí a un sociólogo que me parece interesante, que se llama Félix Regattei, que Ajá. decía, plantea una pregunta que me pareció interesante. Él decía, más allá de la falta de experiencia de Forsyth, que es algo que tampoco tenían ni Humala, ni Toledo, ni Fujimori, ¿no? Más allá de Ujú. su experiencia, ¿por qué Forsyth sería peor que los demás? ¿No? O sea, ¿por qué lo descalificaríamos? O sea, no como defendiéndolo, sino diciendo, o sea, ya entrando al plano, ahí empecemos a conversar un poco de esto, ¿no? Y la gente se espanta con Forsyth porque es un futbolista y sí, pues o sea, representa, digamos, la precariedad de nuestra oferta, pero ya yo te lo pregunto genuinamente, ¿no? ¿Por qué es peor que Acuña? ¿Por qué sería peor que Urresti? ¿No? ¿Por qué sería peor que Keiko? O sea, lo que ha pasado tal vez es que se ha degradado aún más nuestro mal menor, ¿no? Si es que se coloca, si es que se logra colocar él como el mal menor, ¿no? Si es que construye esa idea, esa imagen, si es que el electorado termina viéndolo así. También firmó Jan Ferrari, creo, hoy día he visto que ha firmado por Forsyth. Lo que no sabemos o sea, lo que para emitir un juicio habría que saber qué piensa y no sabemos qué piensa, creo, no queda muy claro o sea, estás diciendo con quién se está rodeando un poco, pero no sé cuál es su proyecto de país, ¿no? O sea, frente al elenco que tenemos, puedo entender el argumento de Félix Rate y decir, bueno, ¿en qué sentido esta persona está peor calificada que otros para tomar las riendas de este país? La crítica principal podría ser simplemente o sea, la inexperiencia, ¿no? Lo que ya hemos vivido antes, que alguien que quiere entrar a ese mundo puede terminar por los patos de los caballos, ¿no? Alguien con mucha experiencia pero sin capacidad política como Kuczynski, un desastre. Este, y los otros que son más curtidos, no sé, pues te podrá ayudar a navegar mejor ciertas aguas, pero no sé, vienen con una mochila bien pesada también. Entonces, eh, no sé si logre vender, no sé si Forsyth logre convencer, o sea, es difícil, ¿no? Desde Billinghurst creo que ningún alcalde ha logrado dar el salto. O sea, Billinghurst era alcalde de Lima, ni siquiera es alcalde de La Victoria. Entonces, exigirle que a los votantes que le den la oportunidad, después de un breve paso interrumpido por una municipalidad capitalina pequeña, a manejar el destino de más de 30 millones de personas, implica pues un nivel de responsabilidad y de preparación quizás que no sé si tenga, ¿no? Y bueno, no sé si logre convencer a la gente de que lo va a tener. No la tiene ni cagando. O sea, Estoy diciendo que... ¿no? Pero el tema es, sí, ¿no? ¿Qué pasaría cuando llegue? A mí me genera un poco la misma duda, ¿no? Digo, o sea, es una incógnita. Pienso que no vamos a saber nunca qué piensa. Creo que vamos a ¿Tú llegar hasta el crees? y él va a seguir candidateando de pura cara, ¿no? Bueno, mientras le funciona, sí, pero mira, yo creo que se deben haber asustado un poquito con la última encuesta también, ¿no? Porque no ha hecho nada y bueno, cayó un poquito. Este, le sirve, le funciona este hecho de que tenga un rostro conocido, porque en una elección donde el nivel de exposición va a ser bastante limitado, podría ser más limitado de lo normal, tener una presencia en los medios que ha sabido construir muy bien, le puede favorecer. Va a ser mucho más difícil para alguien que nadie lo conoce hacer eso, ¿no? Sobre todo, no sé qué tanta capacidad tengan los candidatos de estar recorriendo el Perú, por ejemplo. Pero sospecho que al final de cuentas esto que vemos así medio difuso, medio amorfo, se va a ir concentrando en torno a ciertos candidatos y vamos a ver el voto de siempre. La derecha, Lima y la costa norte, Ica, van a votar de una manera, el sur va a votar de otra manera, se va a alinear. No es que no sepan por quién va a votar, es porque hay una demanda ahí, pero hay una oferta que no está haciendo, que, que no existe ahorita, o están esperando, ¿no? A ver, hay un voto ahí como muy, muy latente, muy diciendo, voy a esperar a ver quién realmente, hasta el final, a ver quién creo yo que mejor representa mis intereses.
Ya. Y si la división que hemos vivido, estos 20 años nos ha dejado mapas electorales calcados casi entre el 2001, bueno, sobre todo del 2006 en adelante, 2006, 2011, 2016. Es una división del Perú entre integrados y descontentos, básicamente. ¿Y a quién podríamos arrimar hacia esas izquierdas? O sea, yo he visto que Verónica en esa última encuesta de Ipsos ya alcanza creo que 9%. Tiene 9 Este, en la de la República, que es del IEP, y tiene 5 en la de Ipsos. Pero es un asomo, y eso la pone tercera o cuarta, ¿no? claro. Sí, pues porque es un voto que no es que esté dormido, pero que está expectante, ¿no? Porque hay gente que, digamos, no simpatiza con ninguno de esos de la derecha y está Ajá, esperando otra figura de izquierda, pero si no la encuentra se va a ir por ella, ¿no? Y sí. yo creo eso, ¿no? El tema es un poco quién estar al frente, ¿no? Yo digo porque, o sea, yo veo con más miedo que a ninguno a Urresti y a Acuña. Me parecen eh, ambos personajes, Urresti tal vez hasta peor, ¿ya? Pero no quisiera tampoco que eso suene como una condonación de Acuña, porque eso es como Fujimorismo, ¿no? O sea, como lo que decíamos hace un rato, ¿no? Uno de estos nuevos Fujimorismos, ¿no? Pero sí creo que sobre todo en este tipo de campaña, la capacidad retórica y comunicativa de Urresti puede jugarle a favor, o sea, puede ubicarse como este Trump, de alguna forma, eh, porque Urresti es gracioso, tiene ese poder, y tú lo pones a Urresti a debatir, por ejemplo, si tú lo pones a debatir a Urresti con Julio Guzmán, yo pago por ver eso. O sea, lo pones, Pay per view. no, claro, bien, o sea, porque, o sea, se los come, ¿no? O sea, sería gracioso, o sea, de hecho, Sí. no, Y no, está no, construyendo, por ahí vi un spot que habla de deuda interna, está construyendo un mensaje un poco poderoso, bastante poderoso. yo lo veo Lo único que habría que decir es que si la alcaldía no ha sido trampolín, el Congreso menos, ¿no? Entonces el Congreso, Urresti también ha caído un poquito. El Congreso dudo que sea un buen trampolín a la presidencia. sí, Y en todo caso, sí, una posibilidad, un escenario es que Urresti se logre colocar como el radical y se aglutinen en contra de él un mal menor. Se construye un mal menor que no me sorprendería, como bien lo dijiste al principio, que fuese alguien como Keiko, por ejemplo. claro. O sea, yo pienso que puede ser Keiko o Acuña, depende del nivel de desprestigio que arrastre Keiko hasta el final de la campaña, ¿me entiendes? Porque Keiko ha sido muy golpeada, claro, entonces, pero a su voto duro eso no le importa, porque su voto duro nunca ha pensado que Keiko es inocente, entonces eso nunca ha sido un issue, ¿no? No, pues Entonces, tiene un 10% del que solo puede, o sea, puede crecer, puede ir para arriba. De los líos actuales es la más light, en cierta manera. Ella no fue gobierno, ella no tiene acusaciones de haber intercedido al favor de una empresa o cosas. O sea, hay un tema de aportes privados complicados, pero eh, puede incluso apelar hasta cierto martirologio, construir una cierta. que no la han condenado, y ahora que se están Exacto. mal más a los fiscales, ni siquiera la han acusado, ¿no? O sea, por más que nosotros pensemos, bueno, y va Ollanta Humala va de candidato, no sé si viste Y eso. hoy han tomado la que, o sea, no sé quién dijo por ahí, lo leí por ahí también algo del tipo, no hay mejor forma de evitar que te metan a la cárcel que ser candidato, ¿no? No te vas a meter no vas a, se vería muy mal que la fiscalía o quien sea decida intervenir en la campaña de esa manera, en una carrera, en una contienda electoral. Y dudo mucho, pero bueno, somos famosos por nuestro nivel de predicción, pero dudo mucho que tenga cierta capacidad de arrastre, la verdad. Y yo también, yo tampoco creo, sobre todo porque ya a quién, pues, si no dejó contentos a nadie, ¿no? Claro, además, ¿no? O sea, si es que depende cómo se quiera colocar, yo creo que hay gente en la izquierda que podría hacerlo, o sea, podría vender mejor ese proyecto. Ahí, por ese lado, me parece la más poderosa sigue siendo Verónica, ¿no? La que tiene ya algo armado, o sea, la que puede construir de ese 20% que sacó en el 2016, siempre y cuando también sea la única que capitalice ese espacio, que es lo Claro. que está haciendo un poco mejor la izquierda ahorita, porque creo que solo son dos por ahí,
Sí, Imagina, a la derecha son como esa, 400. sí, sí. Que es algo que siempre pasaba al revés, ¿no? Sí. Es como Arana tiene muy poca simpatía, ¿no? Ese tipo ya No tiene es el una, carisma que tiene Verónica, pues, no ¿no? tiene, pues, no tiene. Y tiene mal nombre, porque a él sí se le ve como, o sea, Verónica se le ve con miedo desde la derecha, pero existen visiones más centristas que comparten algunas cosas con ella y que se le ve como que podría terminar siendo un gobierno como el de Antumala, por ejemplo, ¿no? Digamos, en virtud de Verónica, ¿no? Sí. Em, pero Arana sí se le ve pues como ese recuerdo de la izquierda que te hace retroceder y digamos, o sea, la izquierda que cumple ese mito, no sé, pues estatista, ¿no? Y eso, que encarna eso, ¿no? Yo creo que él sí ocupa ese lugar. Yo lo veo, yo no sé, a él yo no le veo posibilidad. Además ha sido cura, o sea, ni siquiera tiene como él es como que está jodido por todos lados, para mí, ¿no? O sea, hay gente que simpatiza, pero para mí es eso, ¿no? Porque digo, o sea, además de que es como todo lo rancio de la izquierda, nada de lo que a mí me puede agradar de las izquierdas, ¿no? Todo lo terrible. Y, y estaba pensando un poco como para ir cerrando estás ahora dirigiendo en la UPC la carrera de Ciencias Políticas, he visto, ¿no es cierto? Sí. Y me dio una curiosidad si si hay como ya en las ciencias políticas, o sea, porque siento que las ciencias políticas y los politólogos en general en el Perú durante mucho tiempo se han dedicado pues en la academia, la investigación, ¿no? El desarrollo, el análisis, Ujú. y hay como un cierto desapego con la participación, ¿no? Política. Y me pregunto si es que tal vez ya sea hora de que en ese mismo proceso educativo venga el análisis y también no sé, hay alguna parte de la carrera que eduque en cierto nivel de servicio público o algo que te acerque a quien quiera estudiar ciencia política con la intención de participar y de cambiar algo en el panorama actual? O sea, una de las cosas que más optimismo me da en cierta manera iba a decir ver, pero todavía no los conozco físicamente porque el primer día de clase me agarró así como estamos conversando, entonces no he estado en un aula con ellos, con mucha pena porque yo dicto el primer curso, un poco el primer curso de de ciencias políticas, yo se los dicto. Y veo en esta nueva generación, veo no necesariamente esa intención de participar activamente, de hacer vida política activamente, pero sí hay un nivel de compromiso, un nivel de ganas de insatisfacción con cómo están las cosas. Y el camino más eh, que mejor podemos hacer, o sea, siempre les digo, ¿no? Esto no se trata de formarlos para que hagan política, pero bienvenidos si es que lo quieren hacer porque van a conocer mejor, saben más conocen más la cancha. Pero donde mejor puede haber esperanza también es en el término de la gestión pública, ¿no? Mucha gente está entrando al Estado y llega con altos niveles de capacidad, mucho más capaces que otra gente que antes llega a entrar al Estado. Entonces, no sé si, o sea, el caso paradigmático es pues, Podemos en España, que es un partido politólogo, básicamente. Claro. Íñigo, Pablo Iglesias, todos eran profesores. No sé si llega a haber, puede haber gente que lo haga, pero hay más un nivel de compromiso en términos de formación que con actividad. Este, Tiene que ver quizás mucho con el hecho de que hubo mucha politización antes, o sea, no había ciencia política, pero mucha gente que estudiaba sociología, ¿no? Sociales en la Católica, era una facultad muy politizada, donde la línea entre activismo y análisis, o activismo y academia, se cruzaba demasiado, se cruzaba muy frecuentemente y podía ser problemático en algunos casos, ¿no? Entonces, en cierta forma también hay que mantener esa objetividad, el análisis, la investigación, pero hay que saber diferenciar, ¿no? Lo que haces en un lado no tiene que necesariamente, es como que tu vida profesional seas banquero y, bueno, haces política. Lo mismo en el caso de la ciencia política. La gran ventaja es que tienes un mejor conocimiento de lo que está pasando en la cancha, ¿no? Y veo interés, hay gente que siempre, o sea,
cachimbos que me preguntan, profe, este, ¿cómo me inscribo en un partido? Este, eh, que, Mejor forma el tuyo. y antes había más movidas, supongo que bueno, eso se irá avanzando, ¿no? Pero hay proyectos universitarios, mucha de la vida política empieza ahí, así que bueno, Sí, con sí, no, y optimismo. además es bueno que la gente vaya entrando en contacto con eso, porque también yo hay algo que he notado muchas veces, ahora menos, porque ya soy más viejo, pero cuando era más joven y todavía me involucraba en la católica, en la política, o sea, digamos, como consumidor y analizando, había algo que a mí me volvía loco, que era como la sensación de que la gente miraba la política como si fuese el mundial, o sea, cada 5 años. ¿No? Sí. Y pues, cada 5 años venía y era como, y es como, es como cuando yo me pasaba viendo toda la eliminatoria, ¿no? Y a la hora del mundial se sentaba mi tío a mi costado, que no veía fútbol nunca, y opinaba sobre los jugadores y te das cuenta que no sabía de lo que estaba hablando, porque no los había visto, recién lo estaba viendo ya como, este es lento, y es como, no, weón, no, o sea, no tienes idea, ¿no? Este pata no tiene gol, y es como que, o sea, no sé, pues metió El 45 goles. goleador del proceso. Claro, entonces esa sensación me da, ¿no? Que me da gusto que la gente o sea, se vaya pues involucrando más, ¿no? Que es algo que se tiene que dar cuenta que la política, o sea, no te tiene que encantar, es muy difícil que te encante, es un acto medio masoquista incluso, pero es algo Sí. o sea, que sobre todo en un país como este, no le puedes dejar de prestar atención, ¿no? En ninguno, ¿no? Porque mira, en Estados Unidos también las consecuencias terribles que tienen el no estar, digamos, La atento a todo. desafección. Sí, Sí, lo peor que le puede pasar a un sistema político es eso, ¿no? Que la gente pierde interés, que haya desafección, porque de ahí vienen los malos de la película y se cargan el sistema, ¿no? no entras tú. Cuando es mejor estar a uno ahí cuidando. Es cierto, es cierto. Me da gusto que vaya por ahí la cosa. Yo también creo que, este, no sé, y para hacer comedia y para todo, es algo que uno lo tiene, siempre tienes que tener un ojo ahí, porque es la realidad, pues. Si no, Por eso te después, preguntaba, pues, ¿dónde están dónde están los comediantes que transgreden bueno, a los nuestro, políticos que hacen esto? nuestro John Oliver, Ah, ¿no? ya. ¿Quién es el Jon Stewart peruano? El Jon Stewart peruano sería el Kakash. Ya. El Kakash hace videos casi todos los días. ¿Ah, Y, sí? y a mí me da mucho gusto porque es algo que yo he conversado varias veces con él, que es un tipazo. Los dos desde hace tiempo, es algo que hay que concentrarse en la comedia, en fijarte cuál es tu posición con respecto a Vizcarra, porque aquí pasa que como Vizcarra se ha enfrentado a enemigos muy populares, digamos, ¿no? Ajá. Es fácil, o sea, digamos, eso del enemigo, pues, de mi amigo, del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y no es el Ajá. caso. Yo creo que como comediantes, y en general ya como peruanos, pero sobre todo como comediantes, tienes que partir del escepticismo, ¿no? Con los políticos. Claro. Y nunca amarrarte a uno, ¿no? Nunca, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Es algo Claro. que nunca debería hacerse, ¿no? O sea, puedes apoyar, puedes votar, puedes tú por tu cuenta, si alguien te pregunta, pero el proselitismo sí, salir y apoyar. Y él ha sido uno de los que mejor lo ha hecho y se ha bancado porque es muy popular y tiene mucha gente que lo sigue y ha sabido manejar durante mucho tiempo las consecuencias negativas que eso le podía traer. Criticar a los demás, Ya. pero también criticarlo a Vizcarra. Y ahora cada vez el tiempo va dando más la razón, le va dando más la razón a eso y bueno, y a quienes podíamos plantear esa visión crítica, ¿no? Entonces él, si quieres mirar a alguien que hace comedia con política, así, digamos, Ajá. bien, Kakash es el mejor, tal vez, o sea, porque lo hace todo el tiempo, lo hace casi, o sea, él de sacar como 3 videos a la semana. Cuando Vizcarra hablaba todos los días, más tarde hablaba Kakash, o sea, primero hablaba Vizcarra y después hablaba Kakash. Y he ido construyendo mucha audiencia con eso, y a mí la verdad me parece un capo, le tengo mucho Yo le respeto, pregunté a mis pero alumnos, le pregunté a quién mira, ¿no? ¿Qué siguen? Y me tiraron tres páginas en YouTube o eh, tres sitios en YouTube que yo no tenía idea, ¿no? Ya me los olvidé un poco. No sé si el Kakash era uno, pero después chequeé y claro, suscriptores medio millón, ¿no? Dice, fenómeno pues que los jóvenes o mucha gente está viendo y que hay mucha gente que no está viendo, que existe, que es muy potente, ¿no? y aparte Estaba, para,
para la elección congresal anterior, Virgilio Acuña. Ajá. eh, Ah, Virgilio Acuña salía en los videos de unos huevones que se llaman de barrio, que hacen como un humor, es bastante simple y es bien popular, ¿no? Esos de cuando estás jugando Play con tu amigo y que lo llenan de sonidos tipo tan, 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 ¿no? Tipo Jorge ya. Cremado. No sé si has visto ese código, ¿no? Y que no tiene además, no tiene análisis de nada, es simplemente como cotidiano, situaciones chiquitas. Y Virgilio Acuña hizo unos videos con ellos, salía saltando, jodiendo, ¿no? Como tratando de conectar Y con el supuestamente también se metió con los gamers, creo, ¿no? Con la comunidad claro, gamer, no sé qué. los doteros. No, sí, o sea, por eso Con los doteros. ya por ahí está Hay un la cosa. lenguaje que ya no, que ya perdí, Doteros, sí, yo nunca he jugado eso, que ya pero me pasó. sí, sí, ese es de Niño Ratas, también es un léxico de ahí. Pero bueno, voy a parar la grabación aquí, hermano. Dale.